Vamos a hablar del teatro italiano y de algunas cosas que sucedieron desde el siglo XVI hasta el XVIII, particularmente relacionadas con la prohibición impuesta a las mujeres de no participar en las artes teatrales. Había por entonces un teatro popular, callejero, lleno de vida, y por otro lado un teatro que tenía lugar en Roma, dentro de las murallas del Vaticano. El de afuera era la comedia del arte, y adentro unas obras piadosas que tenían una serie de rigores. La comedia del arte la ejecutaban compañías callejeras, representaban un argumento ya estipulado, cómicos de la legua, no profesionales muchas veces, atorrantes, pero el argumento ya estaba estipulado, pero tenía un altísimo margen para la improvisación, y allí los actores aportaban su propio ingenio, ¿no? Había tipos de personajes que se repetían en todas las representaciones y actores especializados en determinados personajes. Actuaban bajo máscaras y los personajes más famosos de la comedia del arte, que todavía existen, son: el primero, quizá el más famoso de todos, es Arlequín, que proviene de Harlequin, que es el Harlequin es era un dios de los mitos franceses, de los antiguos galos. Pero no importa esto. Se presentaba con una máscara negra y después con unos rombos. Se sigue presentando así, ¿no? Sí. A punto tal que hoy en día un arlequín es un tipo que se viste de arlequín, que así es el nombre de un traje, ¿no? Blanco el traje con unos rombos de colores muy, muy brillantes. Y este es el primero, es un tipo astuto, oportunista. En los argumentos siempre anda en busca de comida o de mujeres, pero es un tipo aprovechador, un poco avaro, ¿no? No es un personaje muy simpático, pero sin embargo a la gente le gusta. Después está Pantaleone, que es el mercader viejo, que la mayoría de las veces desea mujeres jóvenes y es ridiculizado de muchas maneras, la más frecuente de las cuales era que se vistía de turco para disimular su edad. Se vestía de turco con ropas muy ajustadas, y con ese aspecto, sabe que un disfraz de turco enamora mucho a las minas, y con esos disfraces trataba de hacerse el jovencito delante de las minas. El doctor que es el médico, es un médico malo, que se la pasa recetando remedios ineficaces para enfermedades imaginarias, y habla en general en la comedia del arte con muchos latinajos, dice cosas en un latín cocoliche. Después está el capitano. El capitán es un antiguo guerrero que se la pasa contando mentiras, y es también es cobarde, y como amante resulta muy torpe y muy necio. El Polichinela es un barrigón, cruel y lascivo. El Pierrot, también llama, el Pierrot es francés, ¿no? Pedrolino también, ¿no? Que es el sirviente torpe, pero también traidor, Y la Colombina, que es la que pone, entre tanta malevolencia como parece haber aquí y tanto engaño, pone un encanto. Pero en realidad casi siempre es sirvienta o esposa de uno de estos hombres, particularmente de los hombres viejos, de modo tal que se hace una mujer apetecida por los más jóvenes y asediada, sabiendo
que su patrón o su marido son personas provectas, ¿no? Estos son los principales personajes de la comedia del arte. Este esquema esta lista de personajes, y con lo que he dicho ya se advierte cuáles son los argumentos, ¿no? Pero admitía infinitas improvisaciones. Pero la comedia influyó también en el teatro más académico. Ahí está nuestro querido amigo Carlo Goldoni, el dramaturgo de Venecia, verdadero genio, que fue muy influido, lo mismo que Molière, por la comedia del arte. En los decorados, la entrada y la salida de los personajes era predecible. Si había un castillo, seguro que del castillo salía un noble. Una casa burguesa eran para el enamorado o el doctor, y el loco entraba por cualquier lado. Este teatro popular existió en esos siglos, pero no pudo infiltrarse en las sacras puestas del Vaticano. En el Vaticano la comedia del arte era considerada pagana, desfachatada, hereje y ruin. La capilla papal mantuvo entonces a los cómicos alejados de sus representaciones artísticas. Ya entre los años 1500 y 1585, Sixto V promulgó un primer decreto tendiente a impedir que las mujeres actuaran en representaciones teatrales. Según el decreto, actrices y cantantes se dedicaban más al libertinaje y al desenfreno que a practicar su profesión. La situación se mantuvo hasta Clemente IX en 1667. Este papa era autor también, había compuesto una ópera que le había escrito al parecer cuando era cardenal. Y esta ópera fue representada 7 veces bajo su pontificado, y el papa hizo todo lo que pudo para convertirla en un éxito. Bueno, era un argumento con coro de ángeles. Los críticos romanos lo adularon, y la obra se representó con buenos intérpretes, con apariciones bellas y graciosas, en fin. Sin embargo, Clemente, aún siendo autor, no hacía concesión alguna a las mujeres. Todos los papeles femeninos de su ópera eran interpretados por castrati, claro. Que sabemos quiénes eran, ¿no? Castrati, bueno, después tenores y bajos. El castrati Domenico del Pane hacía el personaje principal. Años más tarde, cuando subió al trono pontificio Inocencio XI, comenzó a decretar una serie de leyes. Prohibió categóricamente a los cómicos subir a los escenarios papales. Cuando digo los cómicos me refiero a los cómicos populares de la comedia del arte. Quiso impedir los espectáculos públicos pagos y ordenó que no se realizaran representaciones privadas gratuitas. El Papa odiaba a las mujeres y se pronunció en contra de los vestidos muy escotados. Enviaba a los guardias a todas las lavanderías de la ciudad a confiscar las camisas de mujer consideradas indecentes. La orden incluía también a todos los trajes que fueran disfraces. La reina Cristina de Suecia, que estaba exiliada en Roma, fue víctima de los enconos del Papa Inocencio. Su sucesor, Alejandro VIII, prometió algún alivio, permitió el retorno a la normalidad y a la libertad de las diversiones públicas. Según se dice, los carnavales de 1690 fueron los más galantes del siglo XVII. Pero el papado de Alejandro duró solo 2 años. Después llegó Clemente XI, ya mencionado, que prohibió que las mujeres cantaran, no mencionado Clemente XI, que las mujeres cantaran incluso en sus casas, prohibió Clemente. Para él el canto iba en detrimento de la modestia que convenía al sexo femenino. Extraordinario, ¿no? Incluso apeló a los maridos el Papa a fin de que nunca dejaran entrar a ningún profesor de música o actor callejero en una casa donde hubiera una mujer. Mientras tanto, los actores pontificios, los que estaban de la muralla hacia adentro, que siempre representaron obras piadosas, vivían en las principales parroquias romanas, tenían un régimen de trabajo que comprendía hasta una jubilación después de 25 años de trabajo, dependían de la protección de algún cardenal, tenían maestros, derecho a vacaciones, ensayaban 5 días y tenían 2 libres por semana,
En la capilla pontificia había 32 cantantes, 8 por cada voz. Pero las voces de soprano y contralto, es decir, las voces de mujer, ¿no? Las hacían los castrati. Algunas chicas romanas se hacían pasar por castrati para escapar a la censura. Las crónicas de Casanova, que aparece otra vez aquí, cuentan un episodio en el cual una muchacha engañó a un sacerdote que tomaba el examen. La niña le puso ropas de castrati, adoptó modos de castrati, y Casanova da otros detalles más o menos picarejos. Desde luego, las leyes papales alcanzaban también al ballet. Todas las bailarinas eran en realidad hombres disfrazados de mujer. Repito, todas las bailarinas eran hombres vestidos de mujer. Esto también se extendía al teatro de marionetas. Un decreto en 1708 decía: las marionetas bailarinas deben llevar unos pantaloncitos negros, pues al mostrar sus muslos de madera, marionetas, los muñecos, podrían excitar los sentidos de los seminaristas. Que no eran de madera, ¿no? Que no eran de madera, efectivamente. Bueno, muchos nobles de otros países que fueron invitados al ballet papal declaraban su desilusión. Un varón polaco dijo: ¿qué placer puede experimentarse ante un ballet cuando la primera bailarina es un señor? O el embajador de Luis XIV, que decía: nada hay que envidiarle a la comedia papal. No hay cosa más ridícula que ver a hombres a medias haciendo de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia. Sin embargo, los aplauden como en otras partes a los mejores artistas. También la gente se reía del asunto, ¿no? Por ahí, en una obra, una vieja grita: miren, dice, el padre Piero es el que hace de vieja. Hubo que esperar hasta que apareciera Clemente XIV en 1779. Clemente pidió a los directores de teatro que abandonaran sus costumbres de hacer vestir a los hombres de mujer y permitió a las mujeres cantar y actuar en la iglesia. Se anuló toda legislatura referente a los trajes y dejó que los sucesores de los cómicos italianos representaran libremente en la calle. Bueno, impresionante todo esto, me ha gustado. Yo recuerdo, yo no sé quién dijo esto, pero el hecho es que en la época del teatro isabelino, también en Inglaterra las mujeres tenían prohibido actuar. Claro. Entonces los papeles femeninos los hacían los hombres. Pero no eran castrati, eran hombres, a diferencia. Eran hombres, claro, porque ahí como no cantaban, estamos hablando de teatro, claro, que no había necesidad de hacerse castrar. No. Y hay una obra de Shakespeare que es El mercader de Venecia. Y en El mercader de Venecia, Portia es el personaje principal, y hay un momento en que Portia se disfraza de hombre. Se disfraza de hombre, creo que es haciendo de abogado. Ahí está. Se disfraza de hombre y hace el papel de abogado. Y entonces alguien dijo que en realidad estábamos viendo a un hombre disfrazado de mujer, disfrazada de hombre. Extraordinaria, ¿no? Claro. Extraordinaria la idea. Porque lo que vos veías en la ficción era una mujer que se había disfrazado de hombre, pero en realidad era un hombre. Claro. Curioso, ¿no? Esto se lo dedicamos a nuestros amigos, los actores de la comedia del arte, a los personajes clásicos, al Arlequín, a la Colombina. Los tangos recogieron con un gran entusiasmo a los personajes de la comedia del arte. La palabra Colombina y Arlequín y Pierrot. En fin, mirá por ejemplo. Es que Pierrot engañado se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina.
de líneas más finas, de pelo ondulado. Este pobre colombino, esa colombina, puso en sus ojeras humo de hoguera, y el tango soy un arlequín que canta y baila. Es decir, esta comedia, así como las letras francesas del siglo XIX, ejercieron una gran influencia en los autores de tango. Bueno, qué cosa ver como un arte aparentemente estático, es decir, el argumento ya está establecido, se puede dinamizar y ponerse creativo. Hay algo aquí que se repite siempre, pero hay algo que siempre es distinto, ¿no? Como en el caso del jazz. Claro. Bueno. El arte es un juego de rigores y de libertades. El autor de las canciones que figuran al comienzo, el violinista, el que toca el violín al comienzo de este programa, el violinista alemán Fritz Kreisler, dijo algo que estaba en un cuadrito en el Teatro Colón. Decía: el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Decía que sí, que se podía improvisar, pero no todo. Y que no hubiera improvisación también era malo. Algún día hablaremos de cómo funciona la improvisación y cómo se la distingue del delirio. La improvisación tiene una lógica interna, tiene una lógica y cumple unos rigores. Rigores que dejan unos anchos canales, claro, para que por allí el faetón que conduce el carro del sol pueda moverse más ampliamente, sí, sin irse. Pero hay un rigor. Sí, es un camino más alto. En el jazz es muy sencillo. Sí. Hay un rigor tal que son unos acordes sucesivos. Ya le ahí estás loco. Quiere decir que no estás improvisando todo. No. Hubo otras improvisaciones en la música mucho más completas que las improvisaciones del jazz, porque no es que el músico improvisador tenía ya una ruta de acordes por la cual seguir. No, algunos músicos, el propio Chopin, pero en otras escuelas y en otras épocas también se hizo mucho, improvisaba todo. Se trataba mayormente de solistas, desde luego, ya que resulta imposible ponerse de acuerdo en improvisar en el mismo sentido, aunque se puede, si es que uno toma la rienda y el otro sigue, se puede. Pero ahí se improvisaba todo, se improvisaba la melodía, la armonía, los ritmos, todo se improvisaba en ese momento, ¿no? Eran como fantasías o revelaciones que el músico tenía, claro, en ese momento, y ahí le daba. Era muy frecuente, como hoy en día no ocurre esto, ¿no? Es lindo, Alejandro, en el pensamiento el actor interpretando a la mujer y de la mujer interpretando al varón, digo, como concepto de la reafirmación de que el teatro es pura ficción y que tiene que ser ficción. Claro. Sería maravilloso que fuese ya como una base, ¿no? Que los hombres hicieran de mujeres, que las mujeres hicieran de hombres, como para reafirmar hecho de que esto y tanta mezcla que hay entre la verdad y la mentira, cuando tiene que ser mentira específicamente, ¿no? Todo lo que pasa arriba del escenario. Muy bien. Vamos, me gustaría seguir conversando, pero ya viene la hora y tenemos tiempo apenas para escuchar. Tenemos rigores. Tenemos también rigores. Para escuchar el tango que ilustra esta charla, que es el tango marioneta, ya que hablábamos de las pobres marionetas también censuradas. Y lo escucharemos en la versión de don Ignacio Corsini, un lindo tango que cantaba muy bien mi papá. Adelante.